Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que amar el mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura: el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal. Pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura: Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos; hombres indecisos, purificaos el corazón. Levantad vuestra miseria, llorad y haced duelo. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Palabra de Dios. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso: ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitas jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutís por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y, acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esos misterios de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Haznos comprender estos hermosos regalos, para que así podamos comprender los designios de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas,
salían del lugar, Jesús y los apóstoles, donde se había realizado la transfiguración. Pero el Señor seguía instruyendo a los discípulos. El Señor les anuncia que tiene que ser entregado en mano de los hombres y lo matarán. Pero ellos no entienden lo que el Señor les dice. Ellos no se imaginan todo lo que tiene que vivir el Señor, no solamente para rescatar al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, entregando su vida en la cruz. Pero no entendían nada y les daba miedo preguntar. Llegan a Cafarnaúm, localidad situada en Galilea, a orillas en el lado noroccidental, del lago de Tiberíades. Allí el Señor Jesús había comenzado su ministerio en medio de la gente. Cuando llegan a la casa, es probablemente la casa de Pedro. Les preguntará de qué discutían en el camino. Ellos no contestan, pero el Señor, que conoce el corazón, sabía de qué discutían, que quién era el más importante. El Señor Jesús les dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto significa que en el proyecto de Dios, como iglesia, nunca se debe buscar protagonismos. Debemos ser servidores desde el amor, para ayudar al prójimo, a través de la catequesis, concientizar cómo está su vida, como hijo de Dios, y ayudarlo a encontrar la vida en Cristo Jesús. Hay unas características que debe tener el servidor. Una sólida fe. Es fundamental. Sin fe no podemos evangelizar. No solamente se habla de la fe en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, sino también de la fe en la Iglesia y su magisterio. Tener una coherencia de vida. El Padre Pío de Pietrelcina dirá: haz el bien en todas partes, para que todos puedan decir: este es un hijo de Cristo. Y debemos ser coherentes tanto de pensamiento, de hablar y de actuar, para que así veamos la gloria de Dios. Como veremos el testimonio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso del 6 al 8. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino testigo de la luz. La humildad. La humildad es andar en la verdad. Dirá Santa Teresa de Jesús: no podemos ser lo que no somos. Humildad es ser un verdadero hijo de Dios. Humildad es reconocerme pecador. Humildad es saber que sin Dios nada puedo. Humildad es no valorarme por encima de los demás, creyendo que soy mejor. La humildad tiene un efecto práctico en la vida de todo cristiano. Se es humilde siendo humilde. La humildad en la obra de la evangelización es saber que no es obra mía, sino que es de Dios. Una sólida vida interior. Se trata de la íntima unión con Cristo, una unión real, natural, personal y constante. En el lenguaje espiritual, estar unido a Cristo significa que Él esté presente siempre en mi vida. Tener mucha alegría. La alegría es de esas cosas que se contagian fácilmente. No solamente en los momentos de felicidad, sino también cuando se presentan momentos difíciles, tristezas, problemas, pero que a pesar de esas situaciones negativas, también veremos la gloria de Dios. Por último, debemos tener una formación continua, de leer, de escribir, de prepararnos bien para enseñar el camino de la fe, para enamorarnos de Dios y de la iglesia, que es su esposa. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos
las bendiciones del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que nos das. Darte gracias por tu infinita misericordia, por ese gran inmenso amor para con tus hijos y por enviarnos a tu Hijo Jesús, que vive en la Eucaristía, y a la luz del Espíritu Santo, que vienes a sanar nuestra historia, que nos das tantos regalos, tantas bendiciones, para poder servirte en el regalo que nos das como iglesia. Queremos ser peregrinos, llevando pasos firmes en el camino de la fe, para que así podamos entrar en tu presencia. Hoy que vienes a sanar el corazón, vienes a sanar nuestra historia, que nos invitas cada día a aprender de tantos regalos y bendiciones que nos das. Hoy nos invitas a servir con el corazón, a tener esa capacidad de cada día aprender, de ayudarnos unos a otros. Pero también nos invitas a sanar el corazón, a dejar todo rencor, toda pereza, todo deseo de reconocimiento, de ambición y sobre todo de soberbia. Nos ponemos en tus divinas manos para que hagas la obra que tú quieras en mí. Por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, que vengas a romper toda cadena, toda atadura, toda maldición, que nos impide servir con un verdadero amor y entrega. Tú lo puedes todo, Señor. Para ti nada es imposible. Hoy te pedimos por nuestros hermanos enfermos, para que con tu sangre preciosa sean sanos, libres y bendecidos. Que a pesar de esa dificultad, no están solos. Cuentan con nuestra oración. Y clamamos en el nombre del Señor esos milagros que necesitan para su vida. Como también hoy coloca tu intención, tu necesidad. Dios te escucha. Espera en su bendición y verás regalos del cielo. Gracias por llamarme a tu servicio. Gracias por llamarme a tu servicio y poder ser instrumento de tu gracia, para que así, junto contigo, para que así podamos ver tu gloria y tu bendición. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. Gracias por apoyar esta obra de evangelización. Juntos, caminando en el Señor. A través de mis redes sociales, Padre Franco, para que veamos la gloria de Dios, transformando vidas, porque Dios siempre está con nosotros. Bendiciones del cielo.